Hola, buenas noches. Gracias a la SPU por la invitación a la Red IAP. Estamos en la cuarta charla organizada por la Red de Comunicación y Prensa Institucional de las Universidades Argentinas. Es la última en el stand de la SPU. Agradecemos la convocatoria y esperamos seguir participando de la red en otras convocatorias de la SPU. Hoy nos encontramos de representación de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompañan Alejandro Vila, docente e investigador de la UNR y del CONICET, y Esteban Vázquez, periodista y locutor de la ciudad de Rosario y cocinero. Vamos a charlar o van a presentar la charla ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? En busca del umami perdido. Bueno, los dejo con Esteban y Alejandro. Muchas gracias. Gracias Gonzalo. Bueno, ¿qué le gustará a Gonzalo García? ¿Qué le gustará a Gonzalo? No sabemos. Bueno, muy buenas tardes. Les quiero presentar a Alejandro, cocinero, melómano, científico, gran curioso. Con ustedes, Alejandro Vila, el doctor Alejandro Vila. Doctor que no cura nada, para saber. Bueno, y acá mi amigo, locutor, músico, excelente cocinero, Esteban Vázquez. Gracias, Esteban, por venir. Y hoy tenemos varios nombres. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, gracias por estar acá, gracias a toda la hinchada de la SPU por hacer funcionar todo esto y bancarnos. Un título alternativo que teníamos a esto es La verdad de la milanesa. Y hoy lo que queremos hablar un poco es de por qué nos gusta lo que nos gusta dentro de la comida en general. Y la primera pregunta es, ¿les gustan las milanesas? Sí, en general puede haber milanesas de lo que sea, si son vegetarianos, lo que sea. Bueno, a casi todo el mundo le gustan las milanesas. Ahora, yo tengo que confesar que de adolescente detestaba las milanesas. Lo cual para mi vieja era un problema, porque era más fácil a un pibe tirarle milanesas. Bueno, hasta que mi amigo Mariano me invitó con su familia a Villa Gesell a ir de vacaciones, y estaban todos los pibes, las pibas ahí, y la madre la primera noche que hace aparece con una fuente enorme de milanesas. Y fuiste feliz. Y debo reconocer que mi vergüenza adolescente fue más grande que mi orgullo adolescente. Y estaban buenísimas las milanesas, la verdad. Uno piensa a veces en algunas cosas y acá no quiero hablar tanto de mí como adolescente, sino cómo son las elecciones que nosotros tenemos con respecto a la comida, las culturales, las fisiológicas y las bases científicas que hay para distintos tipos de elecciones dentro de la comida. Exacto. Hoy, de hecho, hay discusiones muy actuales respecto a este asunto. Cada alimento tiene indicado al mínimo detalle su valor nutricional, los componentes y demás, pero hemos pasado de comida a nutrientes. Lo cierto es que nunca como ahora se conoció tanto sobre las características y los valores nutricionales de un alimento. Paradójicamente, hemos pasado, digamos, de siglos de distinguir comida de veneno a tener cada vez más enfermedades por causa de la comida o de la mala alimentación. De todas maneras, hoy no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de esto. Esta expresión que todos conocemos y que inclusive genera una identificación, una empatía inmediata, porque es la sensación del placer. No, hay una frase divina que es: los animales llenan su estómago, pero el hombre come. El hombre de ingenio es el único que sabe comer. Y yo ahora les voy a invitar también, de nuevo, y van a pensar que los vegetarianos me van a tirar algo por la cabeza. Veamos este sartén. ¿Qué les evoca? Y la pregunta es, ¿qué harían ustedes si alguien que terminó de cocinar les deja la sartén con eso a la mano? ¿Qué es lo primero que harían? Lavarla, tirarle agua, muy bien. Mirá vos,
Muy bien, ahí está. Pancito por acá. Acá, ahí acotamos pancito. Yo agarro un pedazo grande de pan y unto así todo. ¿Frío o caliente eso? No, eso caliente, eso Bien, caliente. sí. Y proponemos echar a la gente que le tira agua y detergente. Sí. O sea, están expulsados del auditorio. Sí, igual hay cada vez menos gente que come harinas y están así como peleados con los hidratos de carbono y demás. Pero esta sartén con ese fondo de cocción concentra muchísimo sabor. Allí hay caramelizados un montón de sabores, que pueden ser de carnes, de proteínas, de verduras, de frutas, de líquidos en reducción y demás. Lo cierto es que en gastronomía lo que se suele hacer cuando se tiene un fondo así es una técnica que se llama desglasar, que consiste en tirar un líquido frío o caliente para levantar ese fondo, arrastrarlo, puede ser vino, puede ser caldo, puede ser agua, y aprovechar esos sabores que están concentrados ahí. Hay una figura en este fenómeno que, de algún modo, no sé si descubrió esto, pero fue el que lo aprovechó al máximo, que es Escoffier. Escoffier es un cocinero francés que, de algún modo, inventó o recreó el fondo de cocción. El fondo de cocción es el caldo, la reducción de un líquido que concentra muchísimo sabor. Este señor no hizo más que recuperar las costumbres de las campesinas francesas, que eran muy pobres en esos barrios, y lo que hacían eran, en una olla, poner algunos huesos con restos de carne, verduras, hierbas y el elemento más, o uno de los elementos más importantes de la cocina, que es el tiempo. El tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental porque con tiempo y con temperatura empezamos a extraer todos los componentes que están en cualquier cosa y en particular dentro de ese fondo de cocción. Y ahora empezamos a hablar de los sentidos y nuestras percepciones. Y si empezamos a pensar del gusto, pensamos en la lengua y todas las representaciones y las que se les puedan ocurrir a ustedes de la lengua y de los gustos. Y tratamos de volver a la primaria. Acá tenemos a alguien que está en la primaria, el resto supongo que ya la hemos superado. ¿Qué gustos son los que recuerdan que percibimos en la lengua? Amar. Muy bien. Esto, que lo tenemos todavía... Picante también. Ahora, esto lo enunció Demócrito en el siglo IV a.C. Ahora, vamos a ver en qué la pegó y qué no la pegó Demócrito. Demócrito fue el que propuso la teoría atomística. Entonces, bueno, obviamente era bastante reduccionista llevar todo a explicarlo en función de átomos. Y estos 4 gustos los describía. El dulce como algo que tenía forma redonda. El amargo era algo redondo pero más estirado. El salado, sin duda que era piramidal y punzante, como todos podemos imaginar. Y el ácido era espigoso. No sé qué había fumado Demócrito, pero era solo... Igual, pensando en una cuestión atómica o molecular, eran las representaciones que tenemos de los 4 gustos que podemos percibir. Ahora, la pregunta es, si tenemos el fondo de cocción que quedó con la carne, si ustedes tienen que encasillarlo en alguno de estos 4 gustos, ¿podrían encasillarlo en uno de estos 4? Muy bien. Allá antes creo que escuché la palabra, porque hoy también vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que el fondo de cocción, esa reducción, no encaja en ninguno de estos gustos. De estos 4 gustos. Es como si viéramos un color nuevo que nunca vimos y le tenemos que poner un nombre. Lo tenemos que describir. Y esto es el problema que tuvo hace un siglo el químico Ikeda. Que él, una comida que tomaba todas las noches, era la sopa dashi, que era con pescado, bonito, pero sobre todo con un alga, laminaria japónica, que le daba un sabor muy particular que no tenía que ver con ninguno de los 4 gustos canónicos que estaban establecidos desde la época de Demócrito. Entonces, ¿qué hizo como buen químico? Partió del alga, que le daba ese gusto en particular, la molió, la extrajo y terminó, después de un tiempo, y el nombre que le puso era umami, que en japonés quiere decir buen sabor. Y para saber lo que era el umami, en la extracción terminó con este polvito blanco, que es
glutamato monosódico. Que no es sal. Que no es sal, exactamente. Es un aminoácido. Un aminoácido es uno de los ladrillos, de los pedacitos que constituyen las proteínas. Bien, entonces acá tenemos una relación. Este nuevo sabor, que era el umami, tiene que ver con las proteínas. Ahora, lo que hizo en su momento Ikeda, la patentó y creó una compañía llamada Ajinomoto. Probablemente el Ajinomoto lo han visto, lo han comprado, lo han utilizado. ¿Cómo que lo usan? Muy bien, para realzar el sabor. Exactamente, realzar el sabor. Y ese es lo que hace el glutamato. Y cuando se realza ese sabor, lo que percibimos es umami. Y esto, obviamente, no solo que está en el fondo de cocción que tenía Ecofier, sino que también mucha comida chatarra tiene glutamato monosódico, que también se llama de otras maneras, que es lo que lo vuelve adictiva. Le meten un montón de glutamato monosódico que por sí, como es algo natural, no es tóxico, pero nos hace comer porquerías que hacen que nos gusten más. Ahora, no todo lo que reluce es glutamato, porque hay, les voy a castigar con un poco de química, porque no lo dije, pero yo soy químico de formación, hay otros compuestos llamados ribonucleótidos, que cuando los combinamos con el glutamato hacen una sinergia explosiva. Claro, por ejemplo, al cocinero. Hay alimentos que combinados entre sí obtienen del otro alimento lo mejor que tienen para dar. Por ejemplo, es el caso de una combinación clásica mediterránea. Yo creo que a todos nos debe gustar la combinación de tomate y queso, todas sus combinaciones. El caso de la lasaña, esta es el famoso plato italiano que tiene una reducción de carne, que es un ragú cocido por mucho tiempo, con tomate, el gratinado del queso en el horno. Me está dando hambre. No, ya, sí, ahora el SPU se paga una cena para todos. Los tomates a la parmesana, ¿verdad? Y después aquí un fenómeno particular que tiene que ver con una pieza de la cocina oriental, que es el sushi, que de por sí no tiene mucho sabor. El pescado crudo no tiene gran sabor, pero combinado con la salsa de soja es... Y la salsa de soja tiene una gran cantidad de glutamato. Lo que estamos viendo, esto que disparó Ikeda, es que el umami y el glutamato no es exclusivo de la cocina oriental, sino que lo tenemos nosotros en nuestra alimentación y lo usamos precisamente para realzar el sabor. Claro. Obviamente que hay americanos que están haciendo un montón de guita con esto. Hay una cadena de hamburguesa que se llama Umami Burger, que lo que hacen es combinar la sinergia del glutamato con los ribonucleótidos con queso parmesano, tomate desecado, cebollas caramelizadas, ya estoy salivando, y hongo shiitake. Tremendo. Claro, hay prácticamente algunas preparaciones que si uno las incorpora en un plato, es como levanta, ¿ves? Como decir, ecualiza, le da una magia. Cebollas caramelizadas, los hongos. Después vamos a hablar, ¿no? La panceta en un guiso, ese tipo de cosas. Pero yo estaba pensando, Ale, me surge una pregunta, quizá muchos también. ¿Son la misma cosa, son lo mismo el umami y el glutamato? No. Y esto vamos a ver. El glutamato lo que es la molécula química que induce un determinado gusto, que es el gusto de umami en la boca. Acá hay gente muy joven, no sé si saben quién es este señor. Que ya dentro de poco vamos a tener que sacar esta diapo de acá porque no lo van a conocer. Entonces, la pregunta que hoy haría, que ahí no lo conocés vos, Carlitos Balá es, ¿qué gusto tiene el glutamato? Muy bien. Umami. Bueno, muy bien. Clarísimo. Chiste viejo ya. Clarísimo. Bueno, ahora, ¿qué otros alimentos tienen mucho glutamato? No son solo cárnicos. Tenemos, bueno, obviamente el jamón crudo tiene una concentración elevadísima, el queso azul, los tomates desecados, las anchoas, los espárragos, los hongos secos. Todos esos tienen una cantidad muy grande de glutamato. Claro, el umami es una especie de misterio que, por supuesto, hace muchos años se develó en términos científicos y gastronómicos, pero cuando pensamos en umami, la primera sensación que se nos viene es en esa comida que nos gusta mucho y nos hace salivar, ¿no? Es decir, esto que hablamos recién, que un ingrediente mínimo o un solo ingrediente puede modificar la naturaleza y la potencia de una preparación. Por ejemplo, un guiso sin panceta
sin un hueso con un pedazo de carne, sin un embutido como un chorizo, una salchicha parrillera, un guiso de lentejas, sin un chorizo colorado, ¿no? Ahora hay una pregunta. ¿Por qué nos gusta el umami? Bueno, una respuesta podría ser, no fue magia, fue ciencia. Bien. Y en verdad, nosotros estamos preparados desde nuestra más tierna infancia para que nos guste el glutamato. En la leche materna humana hay 10 veces más glutamato que en la leche de vaca. O sea que como que nosotros estuviéramos entrenados para que nos guste. ¿Y por qué? El glutamato significa pedazos de proteínas. Las proteínas son nutrientes esenciales. O sea que de cierta manera nosotros lo que tenemos es un cableado de la lengua al cerebro, que es el que percibe los estímulos nos gusta, no nos gusta, para que nos gusten las proteínas que son nutrientes naturales. Y de hecho acá les muestro un video que no tiene audio. Esta es la estructura de una proteína. Yo trabajo con proteínas, ahí viene la ñoñez. Y los pedacitos que la forman son los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que forman parte de la proteína y uno de ellos es el glutamato, que es como que nos sirve de anzuelo para que nos termine gustando la proteína. O sea, serían como otra forma, un lego molecular o unos collares, y estas pequeñas cuentas que lo forman son pequeños pedacitos, entre ellos el glutamato. Ahora, estamos hablando que nos gusta el umami y estamos entrenados. ¿Qué otra cosa también de chicos? ¿Cuál es el otro gusto que nos atrae? Que nos genera placer. El dulce, precisamente. Instintivamente le damos a los chicos y se van a relamer con algo dulce. Bueno, los hidratos de carbono que en exceso son perniciosos son fuente de energía para el organismo. Entonces también estamos cableados para que nos gusten los nutrientes que son las proteínas y los dulces. Ahora, ¿qué pasa con los otros sabores? Si les damos amargo, normalmente un chico no le va a gustar. Depende, buen punto. Si le damos algo ácido, acá estamos en un caso extremo porque le estamos dando un limón, no vamos a tener una reacción con un chico tan chico. Pero acá hay una cosa buena que nos acaban de apuntar. Hay unas cosas que son blanco y negro y otras que depende. ¿Y por qué nosotros estamos preparados, por ejemplo, para en general nativamente rechazar lo amargo? Porque los hombres y mujeres primitivos que se alimentaban de distintas hierbas que estaban dando vueltas, tenían que poder distinguir cuáles eran venenosas y no. Y los alcaloides venenosos eran todos amargos. O sea que nosotros estamos fisiológicamente preparados para rechazar de manera nativa el amargo porque nos va a matar. Probablemente en términos evolutivos podemos decir que nosotros somos descendientes de los que sobrevivieron, los que no les gustaban las plantas amargas porque tenían veneno. Entonces, el gusto es como una primer línea de defensa del organismo. Podríamos pensar que la lengua ama lo que el cuerpo necesita, digamos. Exactamente. No es solo una cuestión cultural, sino que realmente es una cuestión fisiológica. Bueno, pero a ver, a mí me gustan muchas cosas amargas. Y no sé, a ver acá, ¿qué cosas amargas disfrutan con vicio? Mate. Mate, bien. ¿Fernet dijeron? Fernet, claro. Sí. Con soda, claro, Fernet más con amargo soda, todavía. sí. Porque si le pones la bebida cola ya lo disfrazás. Cerveza. Cerveza. Sí, o gustos. El café, naturalmente, uno de chico prueba el café, no gusta. Puede haber chicos que les gusten, pero naturalmente no. Esto significa que hay gustos que son nativos y otros que son adquiridos, que los vamos desarrollando naturalmente, y eso tiene que ver por la plasticidad neuronal, porque nuestras neuronas se van adaptando a cosas que nosotros tenemos como elecciones culturales. Entonces ahora vamos a ir después a lo que son nuestras elecciones culturales y cómo nos impacta en la percepción de los sabores. Ahora, vamos un siglo atrás. Escoffier y su fondo de cocción y el señor Ikeda que aisló el glutamato. Un siglo después de que Ikeda encontró el glutamato,
Charlie Zucker, que en verdad se llama Carlos porque es un chileno que está en la Universidad de Columbia, encontró una proteína en las papilas gustativas que reconocía el glutamato. Era el sensor de umami que estaba en la lengua. ¿Y saben cómo funciona? Ruidoso. De esta manera, cuando llega el glutamato, la proteína, ¡plac!, lo atrapa. Y entonces, les voy a mostrar ahora un video. ¿Se ve bien? La bolita que está ahí arriba es la molécula de glutamato. Llega, es reconocida por la lengua, estimula una señal que se transmite a través del sistema nervioso para llegar a una región del cerebro que dice umami, esto me gusta. De nuevo, es un cableado muy fino que tenemos. Bueno, los poderes de la lengua, ¿no? Es como si la lengua atrapara el glutamato para que nos termine gustando el umami. Exactamente. Y lo mismo sucede con todos los distintos gustos, atracción o rechazo. Si volvemos a Demócrito, que había dicho la forma de los gustos y nosotros nos causó gracia por lo simple, ahora le sumamos el umami como gusto adicional, y lo que eran formas, en verdad todo se puede poner en términos químicos, y son moléculas químicas que son reconocidas por distintos receptores o proteínas en la lengua. Ahora estamos hablando de lo que es nativo. Nosotros somos carnívoros por naturaleza, pero también podemos ser vegetarianos por elección, y eso está perfecto, y vamos a ir adaptando el cerebro en función de esto. Ahora, ¿cómo juega la naturaleza en otros animales? El panda, ¿de qué se alimenta? De cañas de bambú. ¿Por qué no come carne? Tiene una mutación en el receptor de umami. Entonces, aunque coma glutamato, no siente el sabor. Entonces, no está preparado para percibir cierto tipo de proteínas animales. Los gatos tienen una mutación en el receptor del dulce y no pueden percibir el dulce. En otro extremo, también dentro de la naturaleza, están los bagres que tienen en estos bigotes 10 veces más papilas gustativas que en la lengua. ¿Y por qué les parece? El bagre se va desplazando, generalmente va por el fondo, lugares barrosos, va percibiendo lo que es peligroso y lo que es amigable a través del gusto con una distancia y lo hace. Es alucinante. Y todo esto se describe con una palabra que es evolución, que es la manera en que la ciencia puede explicar esto. Ahora, hay algunas comidas que dan sensación de temperatura, de caliente, que antes lo mencionaron. El picante, por ejemplo, tenemos un buen chile. ¿Y hay otras cosas que den sensación de frío? Muy bien, la menta. La menta, excelente. ¿Y saben por qué es eso? Porque la lengua se confunde. En la lengua nosotros tenemos receptores que detectan temperatura. Y el que detecta temperaturas calientes es el mismo que detecta la capsaicina, que es una molécula que es la que genera el picante. Y el receptor de temperaturas frías es el mismo que reconoce la molécula de mentol. Por eso se nos mezclan esas sensaciones. En cierta forma también es una barrera de protección. Picado caliente advierte al organismo que hay un cierto tipo de peligro. Y un dato acá, justo este año, el Premio Nobel de Medicina se lo dieron a 2 investigadores que descubrieron precisamente las bases del picante. Ahora, estamos hablando de los humanos. ¿Qué pasa con otras especies y el picante? Hay un documental que está en Netflix que es sobre cocina. Para los que nos gusta la cocina, Chef's Table es un documental bellísimo. Y uno de sus capítulos habla de 2 hermanos que heredan una tierra divina y ponen un restaurante, contratan veterinarios, agrónomos y demás. Y prueban que haciendo un puré de chiles picantes, de muchos chiles y muy picantes, de distintas procedencias, y dándoselos a las aves de corral, a las gallinas, a los pavos y demás, por supuesto, como no sienten el picante, las aves, ¿qué sucedía? Ponían unos huevos con una yema colorada, divina, picante. Y lo servían en su restaurante, que es muy caro, naturalmente. Súper cool. Ahora,
ya habrán adivinado por qué las aves pueden tolerar el picante. Pueden tolerar el picante porque tienen mutada el receptor del picante, lo cual tiene también una explicación biológica, porque que no tiene que ver con las aves, sino con el ecosistema. Porque de esa manera las aves pueden transportar semillas de un lugar a otro y permitir que se preserven y diseminen muchas especies vegetales. A su vez, muchas especies vegetales desarrollan el picante para que no se lo morfen los mamíferos. Bueno, o sea, pero todo tiene que ver con la naturaleza. no, imagino, ¿a ustedes les gusta el picante? A Ahora, mí, levante la mano. ¿Quién le gusta claro. el picante? Porque es blanco, este es... Oh, bastante. Sí, una mayoría. A mí me encanta. A vos también Sí, te gusta sí. el picante. ¿Cuál es el límite? ¿Y por qué nos gusta el picante? Bueno, cuando nosotros, aparte de esa sensación de calor, lo que nosotros tenemos es que el cuerpo empieza a generar, por un lado, dopamina y por el otro lado, endorfinas que compensan eso, y en su conjunto es adrenalina. Es lo mismo que nos genera hacer bungee jumping. O sea, el calor del picante es emoción. Prefiero comer picante. Sí, un poquito más seguro esto que el otro. ¿Alguien tiene algo que quiera contar? Bueno, no. Pero bueno, hasta ahora estuvimos hablando solamente del gusto. Claro. O sea, evidentemente comer puede ser la búsqueda de sensaciones vertiginosas extremas, la plasticidad de la lengua y demás, pero Ale, necesito que nos expliques la diferencia entre gusto y sabor. No es lo mismo. No es lo mismo gusto que sabor. ¿Alguien sabe o puede arriesgar la diferencia entre gusto y sabor? Perfecto. Genial. ¿Tu nombre? Julieta. Nombre y escuela. Vicio Muy de bien. clase, de dar clase, preguntar el nombre a los alumnos cuando participan. Esa es exactamente la diferencia. El sabor es la combinación de lo que percibimos en la lengua y en la nariz. Dos sentidos. Ahora que hay una cosa muy, muy particular. El 3% de los genes en el genoma humano son genes olfativos. Es un montón, 1 de cada 30 genes, porque tenemos que caminar, movernos, ver un montón de cosas. Vendrán de algún momento en que era importante reconocer el peligro con algunos olores particulares. Todavía los tenemos y nos sirven para el sabor. Y de hecho, el ejemplo clásico es que cuando nosotros estamos resfriados decimos, esto no tiene gusto. No, en verdad tiene gusto. Lo que no tiene es sabor. Porque nos estamos perdiendo el 90%. El 90% del sabor entra por la nariz. El resto, el 10%, es por la lengua. Es para escribirlo en una pared, ¿no? El 90% del sabor reside en el olor. Reside en el olor. Yo recuerdo cuando era chico, en mi pueblo natal, volvía de la escuela y a una cuadra olía las milanesas que mi madre estaba friendo, que a Ale le gustaron de más grande. Y ya me emocionaba porque sabía que en mi casa había milanesas, ¿no? Pero ese es el poder de la nariz. Y acá entramos en una dimensión de la charla que tiene que ver con lo emocional. Porque ¿quién no recuerda el olor de la cartera de mamá cuando era chica o chico? El olor de la mesita de luz de la abuela. Esos olores a patio, a las comidas de la abuela. Es decir, hay una ligación entre el poder del olfato y la dimensión emocional que es muy, pero muy poderosa. Tenemos un material para compartir. Sí. Que seguramente es una película que todos vieron. Yo cuando tengo ganas de llorar, pongo esta escena y no falla. Pero había un crítico gastronómico al que le pasa esto.
Bueno, se le terminaron todas las barreras críticas, ¿no? Y evidentemente ese plato, ligado a su infancia, impactó directamente ahí. Y cuando empezamos a pensar en el sabor, en ¿qué les evoca a ustedes algo que uno va a degustar combinando la lengua y el olfato? Vinos, dijeron, perfecto. Y este es el momento en que generalmente en la charla abrimos una botella de vino que ahora no tuvimos, porque si no volvemos borrachos a Rosario. El vino es una combinación clave de olfato y gusto. Y hay un experimento que hizo, han hecho catas acá, les gusta el vino acá, la gente, perfecto. Bueno, habrán visto también el sommelier careta que aparece, bueno. Frédéric Brochet, que es un químico experto en vinos en la región de Borgoña, en Francia, hizo un experimento juntando a 20 sommeliers top. Y tomó un vino promedio, digamos, un Cuara. ¿Viste? Y lo puso en una botella de un vino de alta gama, se los dio a probar y lo describieron como complejo, redondo, regusto de cerezas en el fondo de la boca, sabor a madera. Y el mismo vino después lo puso en un tetra, se los dio a probar y dijeron liviano, plano, chatito. Y era el mismo vino. Y fueron casi unánimemente. Un papelón. Un papelón. Después tomó un vino blanco y le puso un colorante sin sabor y se los dio a probar. El blanco lo describían fresco, seco, vital, y el que solo tenía una tintura, intenso, especiado y profundo. Y eran lo mismo. Y eran exactamente lo mismo. Así que bueno, esto es lo que pensamos nosotros de muchos de los expertos de vinos. Pero, de nuevo, vamos a ver qué hay de esto que es subjetivo y qué hay de esto que es fisiológico. Y para esto vamos a salir un poquito de la ciencia y vamos a caer... Sí. Hay un relato que seguro ustedes conocen, que está en un libro hermoso de Galeano, que es el libro de los abrazos, que habla de esto, ¿no? Porque de esta cuestión del engaño y también de la confianza o su contrario. El texto se llama Celebración de la desconfianza. Se los voy a leer, es muy breve. El primer día de clase el profesor trajo un frasco enorme, está lleno de perfume, dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás ya había 2 manos levantadas, luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, suplicó una alumna mareada de tanto olor a perfume. Y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno, que estaba lleno de agua. Bueno, ahora, más allá del encanto de las palabras que puede haber, esto también tiene una explicación científica que tiene que ver con la subjetividad y las aromas. Y esto es un experimento que hicieron en la Universidad de Nueva York, en la cual en un grupo de 100 personas tomaron varios frascos que tenían olores y les pusieron etiquetas en las cuales estaba escrito flores, queso, olor a sobaco. Entonces, y medían que era aceptación o rechazo. Mayoritariamente el que tenía flores generaba aceptación, el de queso era repartido y el de sobaco alto porcentaje de rechazo, aunque se aceptan todos los tipos de preferencias y gustos. Después, a la misma gente les dieron unos frascos que no tenían ningún olor, pero tenían los mismos rótulos. El que estaba rotulado sobaco era el mismo experimento del cuento de Galeano que generaba rechazo. Y el de flores también generaba aprobación. Ahora, ¿cómo les parece a ustedes que en este experimento midieron en los participantes la aprobación o el rechazo? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Ni yo soy neurobiólogo, ustedes tampoco, así que pueden especular. Pero ¿cómo sabés yo te doy a vos? ¿Cómo yo mido si a vos te gustó o te dio asco? La cara es uno. Muy bien. Hicieron algo, la cara puede ser subjetiva, hicieron algo mucho más duro y científico, las ñoñadas que hacemos nosotros. Hicieron resonancia magnética en el cerebro. O sea, no había forma de
No, ahí con eso no había forma de engañar. Bueno, y veían que cuando uno estaba leyendo algo que era atractivo, se iluminaba una zona en el cerebro que era una zona de placer. Y cuando era algo que connotaba algo negativo y generaba rechazo, una zona se iluminaba de disgusto. O sea que realmente es fisiológico. Y tal vez pensando en estos sommeliers, estaban, a pesar del entrenamiento, genuinamente engañados. Y esto es algo que se llama modulación cognitiva del olfato. Cognitivo porque no es solo lo que ve, implica leer, que hay un tipo de procesado que es completamente distinto para la mente. Por eso hay una frase muy clásica en la cocina, en la comida, de la que usan y abusan muchos restaurantes y la gastronomía en general, que es: la comida entra por los ojos. O sea, primero comemos con los ojos, ¿no? Lo dijo el amigo acá, Marcos Gavius Apicius, un gourmand romano. Sí, también lo han dicho muchos cocineros. Sí, efectivamente. Ahora, todo este tipo de cosas son explotadas comercialmente dentro de los restaurantes, porque quiere decir que el ambiente, lo que veamos, nos va a condicionar si nos va a gustar o no nos va a gustar. Y les cuento otro experimento. Las papitas fritas de bolsa, ¿les gustan que sean crocantes o que estén humedecidas? Obviamente crocantes. Bueno, hicieron un experimento que le dieron unas papitas semi-humedecidas a dos grupos. Uno que se las dieron, pruébenlas, ustedes son el grupo de la desgracia. Otro grupo, separados, se los pusieron, pero le pusieron un fondo de crocante. Y las percepciones eran completamente distintas, siendo de la misma bolsa de papas. Y acá entra otro sentido, la audición, que nos está condicionando cómo el cableado con el cerebro percibe los gustos y los sabores. Otro experimento que se hizo en un bar. Ah, esto es fantástico. O en una noche invitaron a una N cantidad de gente, siempre rangos de género, edad mezclados, solo alcohol tomaban y pusieron música lounge, tranqui. Al día siguiente invitan a la misma gente y ponen thrash metal a todo lo que va. El segundo día la gente tomó en promedio entre 3 y 4 veces más alcohol que con la música tranquila. Así que, ojo, el alto volumen los hace chupar más y eso lo saben en todos los lugares. Aunque no sepan ciencia, saben que funciona, saben que el alto volumen hace comer más. Y también el ambiente nos condiciona, porque si nosotros vamos a un restaurante que luce así, probablemente ninguno de nosotros, o a uno que luce así, eso va a impactar en nuestra cosa y va a impactar en el bolsillo, sin duda. Esto me hace acordar a un restaurante que quizá conozcan, en cuya carta aparecen platos como carne ensobrada sobre huevo agitado y astillas de pan, que suena... Milanesa. Pasta aserpentinada con tomates acebollados en fusión, ¿no? Fideos con tuco. Pesca del día en crud con ensalada tibia de verdes y cherries. Es una merluza con la ensalada que me olvidé en la Efectivamente. Huevo con consumación de frités en aceite, en hervor sobre soporte de lonja tronchada de vacuno. Bife a caballo. Y los tubos de pasta arrollados habitados por aglomerado de vegetales en tritura. Canelones. Esto no lo inventamos nosotros, sino que es de Peter Capusotto en un restaurante que se llamaba... Uy, qué caro que es esta acá. No lo voy a decir acá porque va a salir. Bueno, muy bien. Bueno, todo eso condiciona y eso lo saben. Por eso muchos cocineros, Escoffier creó la Copa Melba en honor a Melba, que era una gran cantante de ópera. Y después quedó porque que una copa, un postre, tuviera el nombre de la cantante de ópera, que era famosa en el siglo XIX, pegaba. Y así... enganchaba. Una cantidad enorme de platos, entradas y postres que tienen una historia relacionada con alguna figura o alguna persona. De nuevo vamos a las percepciones. No sé si les gusta la pizza. ¿Qué les inspira esto? Seguimos salivando hoy. Les prometemos que terminamos, pues ya falta poco, porque si no nos vamos a morir. Bueno, si esto condiciona, les voy a proponer el siguiente desafío. ¿Cómo podemos hacer para satisfacer los placeres frente a una dieta rigurosa? Ya que lo que olemos, lo que vemos nos condiciona, este es un experimento que hizo una señora en Brasil, que es el siguiente.
No lo repitan en sus hogares. Esto es un poco exagerado, pero de nuevo, tiene que ver con cómo nuestro cerebro responde. Qué capacidad, por Dios. Qué capacidad de abstracción tiene esta mujer, qué temple, porque realmente para no morfarse la hamburguesa. Ahora, pareciera que solo oliendo la hamburguesa y la gaseosa satisface, ¿no? Algo ahí. No. Creo que se necesita un poquito más de ambiente, pero bueno, le puso garra a la mujer, hay que reconocérselo. Ahora, esto tiene que ver con la plasticidad del sabor, como tenemos los sabores adquiridos. Por ejemplo, no sé si alguna vez les pasó que se agarraron una borrachera muy fea con algo en particular, jamás y no lo van a volver a hacer. Mentira, mentira. Y que les pasó con algo y no quiero nunca más tomar esto. Yo recuerdo en mi adolescencia, mi primer borrachera fue con anís. Podemos decir, podemos ser levemente groseros y decir pedo de anís. Un pedo de anís, sí, ¿no? sí. Está bueno, yo tuve permitido. un pedo de gancia. Sí. Uy. Un pedo, el gancia no lo puedo ni... Vos también, ¿viste? Yo te vi. No, ya te calé. Exacto. Bueno, el cerebro, de nuevo, empieza esa conexión. Y también, sin ir a las borracheras, si nos intoxicamos alguna vez con un alimento, muy difícilmente podamos volver a comerlo. ¿Por qué? Y de nuevo acá manda el cerebro. Y lo que tenemos nosotros es, esto es uno de los mensajes más importantes que les queremos transmitir, que los sentidos en verdad son una construcción del cerebro y que nosotros nos imaginamos algo. Y cada especie, así como tenemos distintos animales que perciben distinto, vive en su propio mundo sensorial reaccionando ante distintos alimentos. Y nosotros, cada uno de nosotros, nacemos y con nuestras elecciones culturales también vamos ajustando eso, qué es lo que nos satisface y qué es lo que no nos gusta. Ahora, la percepción de los sabores entonces provee distintas imágenes en el cerebro. Sí. Algo así. Claro, pero no tenemos que confundir con la visión, porque uno puede decir, lo que puedo comparar con los colores, pero yo puedo decir, me gusta el rojo, no me gusta el azul, pero no quiero, tengo hambre de rojo, o el verde me da asco. No tengo esa sensación que sí me dan los alimentos. O sea que el cableado que hay con todos los sabores es mucho más fuerte y determinante porque tiene que ver con la evolución que el que existe con la visión. Volvemos a este señor, evidentemente oriental, está con unos palillos, gozando de un bocado irresistible, ¿no? Porque hay una cuestión que liga todo esto, que es ineludible, que es la dimensión del placer. La palabra compañía viene de compane, que significa compartir el pan, y eso explica que el mejor de los platos, la mejor de las comidas, con una mala compañía, con una compañía indeseada, se convierte en el peor de los platos. Y viceversa. Quizás lo más sencillo, un arroz blanco con manteca y queso, en familia, con la persona querida, en un ambiente agradable, deseado, puede convertirse en las más maravillosas de las experiencias. Hay una película que tiene que ver con esto de convocar el placer a partir de la invitación y de un fenómeno hermoso dentro de la gastronomía que es el dar. Exactamente. Es una película de los años 80, una película danesa, El festín de Babette, en el cual Babette es una mujer francesa que, exiliada en la época de la Comuna de París, una autoexiliada política, y cae en un pueblo de Dinamarca, edad promedio 60, 70 años, calvinistas duros, y en un momento se gana la lotería, Babette. Y tiene dos opciones, volver a París, lugar al cual ya podía volver a encontrar sus afectos, ya había pasado la represión, pero ella decide invitar a los viejos que quería ahí, en ese pueblo, agasajarlos con una comida, gastándose todo el dinero que había ganado en la lotería. Y vamos a cerrar, bueno, acá hay una frase. Esta frase es de un gastrónomo que se llama Brillat Savarin, que es el que bautizó, ¿vieron el molde de pastelería Savarin que tiene todos como gajos? Convidar a alguno es hacerse cargo de su felicidad.
todo el tiempo que aquel se halla bajo nuestro techo, que es lo que hizo Babette en esa pequeña aldea. Sí. Y una reflexión final antes de terminar con la fiesta de Babette. Estamos hablando de ciencia, explicar, soy científico, pero no todo es ciencia en la vida. La ciencia nos da un montón de certezas, pero también convivimos con las sensaciones, con el arte que nos da misterio. La combinación de esas cosas que las encontramos en la gastronomía y en el placer es lo que nos hace seres humanos. Además, hablamos de comida tanto como comemos, ¿no? Si hay volumen, Carl. Esta es Babette. In fransk mit Le anuncia, ¿no?, a una de las aldeanas el hojaldre de los bolobán, las papas horneadas, la sopa de tortuga salvaje, los blinis de midós con caviar, las codornices en sarcófago con trufa y foie gras en bolobán y el sabarén con cerezas, El placer ante la privación y la austeridad. Muchas gracias. Nos faltó la botella del vino para brindar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aunque no es una clase, pero tal vez esto dispara. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago. Muchas gracias por la charla, la verdad, alta exposición, me encantó. Gracias, Santiago. Y nada, muy carismáticos ambos. Muchas gracias. Pasa que somos actores en realidad nosotros. Un par de acotaciones. También me gustaría como introducir también el concepto de cómo la comida y los sabores y los gustos están involucrados también con nuestros estados anímicos. En un momento mencionaste algo de las endorfinas y la serotonina. Y es que también cuando uno tiene como mucha hambre, esa hormona como que está creciendo, y luego también cuando finalmente consume el alimento, como que primero tiene mucha serotonina o mucha energía por buscar esa comida, esa alimentación, y luego cuando finalmente la consume, sube la oxitocina como de relajación, y bueno, después el bajón quizá, ¿no? Como también eso influye mucho en nuestros estados anímicos. Exactamente. ¿Sos bioquímico? ¿Químico? No, estudio humanística. Dicen que comer grandes cantidades de buen chocolate es muy parecido a la sensación de estar enamorado, digamos. Sí. Sí, la droga del amor. Sí, totalmente. Sí, o sea, es correcto eso. Y otras observaciones, después cuando mencionaron de que primero comemos con los ojos cuando vamos a un lugar, hay un capítulo de los simuladores que... No sé si lo ubican, es una escena entre Raven y Lampone, si vos la ubicas, que están en un hotel, en un campo. Creo que es un capítulo que trata sobre violencia de género. Van a hacer una simulación para sacar a una mujer de ese problema. Y cuando empieza el capítulo, nada que ver con toda la temática del capítulo, no, pero están por almorzar en el restaurante y Ravena le dice a Lampone que la estructura visual del plato te da más ganas de alimentarte, porque Ravena tiene toda una ensalada bien preparada y Lampone mete un revoltijo de carne y es asquerosamente visual. Y bueno, eso también nos genera como ganas de comer y ganas de saborear lo que vamos a comer y lo que vamos a consumir. Es perfectamente cierto. Me acuerdo de eso y gracias, Santi, lo voy a buscar porque me acordé y lo vamos a afanar para tener una próxima charla. Está buenísimo. Y lo último... También con esto de la audición a la hora de comer, siento que también en lugares de comida rápida o cosas así, o con promociones que por ejemplo te viene la bebida gratis, pero después tenés que consumir o comprar otra para consumir, esto de que te ponen la música tecno o muy alta o muy rápida, como que claro, no podés ni disfrutar lo que estás comiendo y la idea es que simplemente sigas consumiendo más cosas. Nada, alguna hamburguesería que he ido y he tenido esa mala experiencia de no disfrutar la cena porque estaba... Vos sabés que yo laburo con sonido, yo tengo un estudio y soy un obsesivo del sonido, iba a decir un hinchapelota pero queda feo, y me encanta comparar el sonido con la comida y con la cocina y los sabores.
Y esto que decís da un pie bueno eso, porque hoy hablamos con Elena, Marina, de la industria alimenticia, la cantidad de sal y azúcar que sobreincorpora a los alimentos procesados que están en las góndolas de los supermercados, ¿no? Pasa algo parecido con el sonido. Ya nos acostumbramos a escuchar con una cantidad de graves, agudos y un volumen muchas veces intolerables, pero es así como hay que sonar, porque si un músico osara grabar un disco con un volumen más o menos adecuado y normal, en la radio, si ponen su música en la radio, quedaría muy detrás. Bueno, con la comida pasa algo similar. Por eso, digamos, esto de cocinar en casa y decidir uno cómo ecualizar esos sabores. De hecho, el Ajinomoto, cuando alguien nombró que conoce y usa Ajinomoto, el Ajinomoto tiene un uso muy frecuente en Perú para la mayoría de la cocina peruana, pero puntualmente para el ceviche. Y a mí me resulta absurdo, porque si ustedes supieran la leche de tigre, que es el líquido en el cual se macera el pescado crudo, la cantidad de cosas que tiene, desde ajo, jengibre, rocoto, apio, leche evaporada, limón, cilantro. ¿Para qué diablos ponerle eso? Porque como si no tuviera sabor ya, ¿no? Pero está buena la observación. Bueno, nada, esas cosas. Muchísimas gracias por la exposición. Espero que vuelvan a venir porque nada, me re gustó. Gracias. Gracias. Gracias, Marcos. ¿Alguien más? ¿Prendemos el fuego entonces? Buenas. ¿Por qué cuando me ha pasado de querer tomar, no sé, agarrar una botella de una gaseosa y que adentro tenga agua, pero yo estar esperando la gaseosa y tomarla con la intención de la gaseosa y no sentir ese sabor y sentir un sabor horrible, aunque sea agua? Qué bueno. ¿Qué hay ahí? Qué bueno. Bueno, Qué pero bueno. tiene que ver lo mismo con la percepción y también con lo que decía él. Las expectativas regulan niveles hormonales. Entonces, son sustancias que suben y bajan. Entonces, el impacto que tiene en vos de lo que esperás puede ser muy positivo o muy negativo. Está como amplificado. Eso es lo que sucede. Es como no cuando- nos metimos con ese tema, pero es súper importante eso para ver. Me vas a acordar cuando dicen, ¡ay, milanesa! ¡Oh! De soja. ¡Oh! Es algo así, ¿no? Bueno, Bueno, ¿hay más? A ver. Sí, perdón, capaz que no tiene nada que ver lo que voy a decir. Pero me pasa mucho con mi nena de 5 años, que de repente estoy cocinando algo, qué rico olor, qué rico olor. Cuando lo come, no le gusta nada. Tiene más a nivel gusto que olfato, porque claramente le encanta lo que va a comer, pero cuando lo prueba, no hay ¿deja que se chance. enfríe? No, ¿Para no, comerlo? se sienta. ¿O lo come no. caliente? No. Está un ratito ahí, capaz lo prueba O y sea, no. cuando lo huele le gusta, pero cuando lo come no. Exactamente. ¿Con muchas cosas? Ahora la mayoría. Hasta con la milanesa. No Qué sé. interesante. Ah, no sé. Estoy en problemas. No sé. Eh, Yo de chico no comía nada, era un desastre. Ahora después engordé. está Entonces, ¿qué- buenísima ¿cómo es tu nombre? Perdón. Jimena, Jimena. sí. El comentario de Jimena, porque Elena tiene 9, anda por ahí, pero cuando Elena era chiquitina y desde los 6 meses que empezó a comer, como todos nosotros, yo me salía de la vaina por empezar a cocinarle. Y por supuesto, cuando tiene esa edad, uno tiene la posibilidad, la libertad y muchas veces la impunidad de darle cualquier cosa porque comen. Después, cuando crecen, a todos nos pasa, nos ponemos selectivos, ¿no? Yo le hacía, anécdota, pero le hacía unos brebajes demoníacos en los que asaba una morcilla en el horno, hervía lentejas en un caldo casero y asaba una cebolla en el horno. Después agarraba la pulpa de la morcilla, la cebolla, las lentejas, un poco del caldo y lo procesaba. Y quedaba un paté negro demoníaco, pero lleno de proteínas, y con 2 cucharadas la piba hacía cloc y Sí, fantástico. sí, pero lo ve negro, no lo come. Claro, Claro. pero Tiene también, todos los problemas. pero con los chicos, esto de la vista es Sí. muy importante. Sí. Es muy importante. No creo que sea ningún problema fisiológico. No sé, mirá que no come tomate, no come puré, o sea, estoy limitada a papa frita, huevo duro, de verdad. Capaz que arroz, si la encuentro muy copada, lo come, si no, no. Está buenísimo que estás trayendo un problemón que no nos atañe ahora en términos directos con la charla, pero digo,
Porque Sí, es un sí. tema, ¿qué comen los chicos, la niñez, las infancias? ¿Qué les damos de comer? ¿Qué les preparamos? ¿Qué eligen y qué no? ¿Con qué los tentamos? ¿Qué les permitimos? Esa crianza que también tiene que ver con la propia crianza. Sí. Gracias, Jimena. ¿Alguien ¿Alguien más? Bien, bueno. ¿Sí? Bueno, Bueno, ¿listo? gracias por estar, el feedback Gracias y a todo. ustedes, Gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias.